Hola, bienvenidos comunidad de YouTube. Hoy les traigo 3 historias de terror que ocurren en los alrededores de México. Espero que les guste y si es así me ayudarías mucho suscribiéndote al canal. Recuerda también darle me gusta y activar la campanita. La herencia de la Tierra Muerta. El pueblo de San Antonio de las Almas no aparecía en los mapas modernos. Para llegar allí, Mateo tuvo que conducir durante horas por un camino de terracería que parecía morder los neumáticos de su camioneta, rodeado por un paisaje de nopales secos y cerros pelados que cobraban formas grotescas bajo la luz del atardecer. Mateo no iba por gusto. Su abuelo, don Aurelio, había fallecido un mes atrás, dejándole en herencia la propiedad fundadora de la familia, el rancho El Olvido. En el pueblo, la gente recordaba a los dueños de ese rancho con un respeto que rayaba en el pánico. Al cruzar el arco de piedra oxidada que daba la bienvenida al pueblo, el silencio lo recibió como una bofetada. Las casas de adobe tenían las ventanas tapiadas con tablas cruzadas, y las pocas personas que caminaban por las calles empedradas se ocultaban bajo las alas de sus sombreros en cuanto escuchaban el motor. La advertencia en la cantina. Antes de enfilar hacia el rancho, Mateo se detuvo en la única tienda que permanecía abierta. El tendero, un anciano de ojos nublados por las cataratas llamado don Jacinto, ni siquiera levantó la mirada cuando Mateo entró. «Busco el camino directo a El Olvido», dijo Mateo, dejando unas monedas sobre el mostrador. El anciano se tensó. Limpió el mostrador con un trapo sucio antes de responder con una voz que sonaba como hojas secas arrastradas por el viento. «Si eres sangre de Aurelio, la tierra te va a reconocer», susurró don Jacinto. «Pero la tierra de ese rancho ya no es de Dios, muchacho. Tu abuelo pagó sus riquezas con una moneda que ahora te toca liquidar a ti. Si insistes en quedarte esta noche, más te vale seguir las 3 reglas del rancho. Primera, a las 12 de la noche, encierra a los perros. Si ladran mirando al cerro, no salgas a ver qué es. Segunda, si escuchas el galope de un caballo dentro del corral, no mires por la ventana. Cubre las rendijas de la puerta con sal. Tercera, si una voz conocida te llama desde el pozo del patio, por lo que más quieras, no respondas». Mateo soltó una risa nerviosa. Era un hombre de ciudad, escéptico por naturaleza. Agradeció el consejo con un gesto despectivo y volvió a su camioneta. La primera noche en El Olvido. El rancho era imponente, pero la decadencia lo había devorado casi por completo. La enorme casona de estilo colonial estaba rodeada por corrales vacíos donde la maleza crecía alta y seca. El aire aquí se sentía notablemente más frío que en el pueblo, y un persistente olor a azufre y cuero quemado flotaba en el ambiente. Mateo se instaló en el antiguo despacho de su abuelo. Encendió una lámpara de quinqué, ya que la luz eléctrica no llegaba hasta ahí, y se dispuso a revisar unos papeles. A las 11:45 de la noche, un lamento rompió la calma del desierto. Los coyotes en los cerros comenzaron a aullar en coro, un sonido agudo que pronto fue imitado por un perro callejero que se había colado en los terrenos del rancho. El can lloraba, un quejido agudo y aterrorizado, mientras rascaba desesperadamente la madera de la puerta principal. Mateo recordó la primera regla. Sintiendo un escalofrío repentino, abrió la puerta a medias, jaló al animal del collar y trancó el acceso con una pesada barra de hierro. El perro corrió a esconderse debajo de la mesa principal, temblando incontrolablemente. Entonces, el reloj de pared dio la medianoche. El visitante del corral. El silencio regresó, pero era un silencio denso, pesado. Segundos después, la tierra comenzó a vibrar levemente. Era el sonido claro y rítmico de herraduras de metal impactando contra las piedras del patio central. El galope era lento, deliberado, como si el jinete supiera que nadie podría escapar de él. El perro bajo la mesa soltó un quejido ahogado y se orinó del miedo. Mateo, rompiendo la segunda regla por pura curiosidad, se acercó a una de las ventanas cuyos vidrios estaban cubiertos de polvo. Limpió un pequeño círculo con el dedo y miró hacia el exterior iluminado por la luna llena. En medio del corral, donde no había más que tierra muerta, vio a un caballo negro, descomunal, de cuyo hocico salía un vapor espeso y gris. Sobre el animal montaba una silueta vestida con un impecable traje de charro de gala, negro como la noche misma, con botonadura de plata que brillaba de forma antinatural.
Lo terrorífico no era su vestimenta, sino que, bajo el ala del gran sombrero de charro, no había rostro. Solo una oscuridad absoluta de la que brotaban dos orbes de fuego rojizo que apuntaban directamente hacia la ventana donde Mateo vigilaba. El charro levantó una mano enguantada y señaló a Mateo. El secreto del pozo. Preso del pánico, Mateo retrocedió tropezando con una silla. Recordó las palabras de don Jacinto y, con las manos temblorosas, tomó un costal de sal que había encontrado en la cocina y comenzó a esparcirlo en el umbral de las puertas y ventanas. El sonido de los cascos se detuvo justo afuera de la casa. Luego, se escuchó un golpe seco en la puerta principal. No era un llamado ordinario, sonaba como si golpearan la madera con el pomo de un látigo de plata. Aurelio, susurró una voz que pareció filtrarse por las grietas de las paredes. Tu deuda ha vencido. Alguien tiene que quedarse a cuidar el ganado del patrón. Mateo se cubrió los oídos, conteniendo las lágrimas. Sabía que no era su abuelo, pero la voz mutó, transformándose textualmente en la voz de su propia madre, luego en la de su padre. Mateo, hijo, sal a ayudarme. Me caí en el pozo, está muy oscuro aquí abajo, suplicaba la voz, ahora proveniente del patio trasero, donde se ubicaba el viejo pozo de piedra del rancho. El truco psicológico casi funciona. El instinto de Mateo lo impulsó a dar un paso hacia la puerta trasera, pero el perro, en un último arranque de lealtad, le mordió la basta del pantalón, distrayéndolo. Mateo reaccionó a tiempo, cerró los ojos y comenzó a rezar la única oración que recordaba de su infancia. Los golpes en la puerta continuaron durante lo que parecieron siglos, acompañados por risas burlonas y el relinchar violento del corcel negro. El olor a azufre se volvió tan denso que Mateo casi pierde el conocimiento. Finalmente, el primer rayo de sol cortó la oscuridad del horizonte. Con un alarido que heló la sangre de los pocos habitantes de San Antonio de las Almas, el jinete y su montura se desvanecieron en el aire, dejando tras de sí una estela de ceniza y el eco de sus espuelas. Mateo no esperó a que el sol estuviera completamente arriba. Tomó las llaves de su camioneta, subió al perro en el asiento del copiloto y arrancó a toda velocidad, destruyendo la puerta de madera del rancho al salir. Al pasar por el arco del pueblo, vio a don Jacinto desde lejos, quien simplemente asintió con la cabeza, sabiendo que el muchacho había sobrevivido a la novatada de la tierra. Mateo jamás regresó a reclamar la propiedad. Hoy en día, el rancho El Olvido sigue en pie, esperando al próximo heredero que se atreva a pasar una noche bajo el yugo del charro que reclama las almas de la tierra muerta. Ahora que llegaste hasta aquí, dime en los comentarios qué te ha parecido la historia. ¿Qué fue lo que más te gustó de la historia? Si te gustó, dale me gusta y suscríbete. Continuamos con la segunda parte. El pueblo olvidado de San Ignacio del Desierto. A medio camino entre llanuras áridas y cerros secos, existe un pueblo que los mapas han olvidado, San Ignacio del Desierto. Sus calles empedradas están cubiertas de polvo, sus casas de adobe tienen las puertas descolgadas y la iglesia, con su torre incompleta, se alza como un fantasma sobre el paisaje. Cuentan los antiguos que, hace casi 200 años, este pueblo fue rico y alegre, hasta que una epidemia terrible llegó sin aviso, llevándose a casi todos sus habitantes en cuestión de semanas. Los pocos que sobrevivieron huyeron despavoridos, dejándolo todo tal como estaba, muebles, herramientas, ropa, y también las almas de quienes murieron sin recibir los últimos auxilios espirituales. Los viajeros que por equivocación han llegado hasta allí relatan experiencias que ponen los pelos de punta. Dicen que, al caer la tarde, se escuchan campanadas que no provienen de ninguna campana real, y que en la plaza principal se ven figuras borrosas que caminan de un lado a otro, como si aún estuvieran esperando la llegada del médico que nunca llegó. Hay una casa grande, la que fue la del cura párroco, donde se dice que se oyen rezos entrecortados y el sonido de libros que se pasan solos. Quienes se han atrevido a mirar por sus ventanas han visto al sacerdote, vestido con su sotana raída, caminando por el pasillo, siempre con la cabeza baja, como cargando una culpa eterna por no haber podido salvar a su gente. Pero la leyenda más inquietante habla de la niña de la campanilla. Se trata de la aparición de una niña pequeña, vestida con un trajecito azul y con una campanilla en la mano, que corre y ríe entre las ruinas. Al principio parece inofensiva, incluso tierna,
pero quienes la han seguido dicen que ella guía a los intrusos hacia el cementerio viejo, y justo cuando llegan a la entrada, la risa se convierte en un llanto desgarrador y la niña desaparece entre las tumbas, dejando a quien la siguió paralizado por el miedo. Los vecinos de los pueblos cercanos advierten: nunca entres a San Ignacio después del atardecer, porque allí el tiempo se detuvo, y los que se quedaron no quieren estar solos. Historia 3. La bruja de los huesos rotos. En lo más profundo del bosque de las raíces retorcidas, donde el sol nunca logra atravesar el follaje y el viento trae llanto de almas perdidas, vivía Morgause la decrépita. No era una bruja de hechizos brillantes ni curas milagrosas, su magia nacía de la muerte, el olvido y los restos que nadie se atrevía a tocar. Su cabaña estaba construida con costillas de bestias antiguas y techada con pieles de sombras. En sus estanterías no había frascos de colores, había cráneos que aún recordaban las voces de sus dueños, frascos llenos de polvo de tumbas y frascos con ojos que parpadeaban lentamente, observando todo lo que ocurría a su alrededor. Se decía que Morgause no envejecía, se alimentaba del tiempo robado a quienes se perdían en su dominio. Su piel era grisácea, llena de grietas de las que brotaba un líquido oscuro y frío. Sus cabellos eran enredaderas secas que se movían por sí mismas, y sus ojos eran dos brasas apagadas que veían tanto el mundo de los vivos como el de los muertos. Su magia era macabra y precisa. Construía muñecas con huesos de niños abandonados que se arrastraban por el suelo para espiar a quienes osaban acercarse. Preparaba pócimas que no mataban, pero que borraban todos los recuerdos, dejando a las víctimas vagando eternamente como cascarones vacíos. Podía coser cuerpos destrozados con hilos de nervios humanos y devolverles una vida grotesca y obediente. Un día, un grupo de aldeanos, armados con antorchas y espadas, se adentró en el bosque para acabar con ella. Creían que su muerte libraría al pueblo de las desgracias que ella provocaba, pero al entrar en su cabaña, no encontraron resistencia, solo silencio. De repente, los huesos del suelo empezaron a vibrar y a levantarse. Los cráneos en los estantes empezaron a gritar con las voces de sus propios seres queridos, que ella había capturado años atrás. Las enredaderas de su cabello se enroscaron alrededor de sus brazos y piernas, y Morgause apareció entre las sombras, sonriendo con una boca llena de dientes afilados. «No soy yo quien trae la desgracia», susurró con una voz que parecía salir de todas partes a la vez. «Solo recojo lo que ustedes mismos rompen». Esa noche, ninguno regresó al pueblo, pero al amanecer, aparecieron en la plaza, sus cuerpos cosidos entre sí, formando una estatua grotesca que sostenía una placa hecha de piel, con una advertencia grabada en sangre: lo que la muerte une, nadie lo separa. Desde entonces, nadie se ha atrevido a acercarse al bosque. Se dice que en las noches de luna negra, se escuchan risas huecas y el sonido de huesos chocando, y que Morgause sigue allí, tejiendo su magia oscura, esperando a quienes se atrevan a olvidar su nombre.